Con lo que venimos hablando, cuando hablamos de sobrepastoreo, no podemos hablar de sobrepastoreo de un campo como tal. Si llegamos a hablar de un sobrepastoreo del campo total, estamos hablando de un sobrepastoreo por exceso de carga o un pastoreo continuo, o sea, donde el campo se encuentra totalmente pelado o con presencia de especies indeseables como tóxicas, mío, como hemos visto algunas fotos anteriormente. En realidad, dentro de los sistemas de pastoreo podemos hablar de un sobrepastoreo de algunas plantas en particular. ¿Por qué decimos algunas plantas en particular? Y esto está dado por un mal diseño del sistema de pastoreo y fundamentalmente de los tiempos de recuperación o los tiempos de descanso que le damos a la pastura para poder desarrollarse. Una planta sobrepastoreada es aquella planta que no recuperó la energía de las raíces perdidas en el pastoreo anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los animales permanecen durante mucho tiempo en un potrero, consumen esa planta que es preferida, pasan a consumir otra, y automáticamente cuando la planta que ya fue consumida anteriormente empieza a rebrotar, y como es de buena calidad y de mejor palatabilidad para el animal vuelve a consumirlo. Por lo tanto, no le da el tiempo necesario para recuperar sus energías. Entonces se da cuando los animales regresan muy rápido sobre las plantas que crecen lento. Entonces el sobrepastoreo se aplica a las plantas, planta por planta, y no a potrero. Pero como les dije anteriormente, esto puede estar dado también por un exceso de carga o pastoreo continuo. Ahí podemos visualizar bien cómo es un sobrepastoreo, tanto en la foto de abajo como en la de la derecha arriba. Eso es un excesivo pastoreo, pero por pastoreo continuo. ¿Sí? Lo único que está quedando en esos lotes es plantas indeseables, tóxicas como mío. Y en la parte superior izquierda tenemos un sobrepastoreo de las plantas de buena calidad que están en las intermatas, o sea, entre medio de esas matitas de pajonal, que ya cuando el animal no tiene otra cosa que para consumir, empieza a consumir esas plantas que tampoco son muy palatables y de mucho aporte forrajero. Acá lo que quiero que visualicen es qué pasa cuando las plantas son subpastoreadas, o sea, en esos lotes donde el animal no llega y por acumulación de materia seca la planta se muere. Acá vemos una excesiva acumulación de materia seca, ya la planta a punto de morir. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de realizar fotosíntesis, dado que tiene mucho material muerto arriba y no permite la entrada del sol a las yemas de crecimiento. Entonces, tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo, o sea, la acumulación de materia seca por tiempo de no uso, son totalmente contraproducentes en un sistema productivo. El subpastoreo termina eliminando las plantas deseables y se termina haciendo todo un lote de suelo desnudo. Acá podemos observar cómo son los crecimientos de las raíces en un sistema de pastoreo continuo, donde no le damos tiempo a producir raíces a la planta porque tampoco acumula energía por un exceso de pastoreo. Al lado izquierdo, en el lado derecho tenemos una planta que no ha sido pastoreada por mucho tiempo y en lo cual tampoco se observa crecimiento de raíces porque no tiene posibilidad o capacidad de fotosintetizar porque tiene mucho material muerto arriba en la parte aérea y ese material muerto no permite la entrada del sol para fotosintetizar, por lo tanto no tiene crecimiento de raíces. Y al medio tenemos una planta después de un pastoreo con 118 días de reposo, lo que nos da un pequeño crecimiento aéreo, pero tenemos un buen desarrollo radicular.
Todos estos comentarios son para poder entender que los pastizales necesitan pastoreo para poder producir. Esto es para que el carbono y los nutrientes vuelvan al suelo y que la luz llegue a la base y se puedan producir poder empezar a producir el forraje a través de activar la rizósfera que tiene vida en el suelo. ¿Sí? ¿Qué pasa con todo esto? Esto es una degradación gracias cuando hace el pastoreo el animal, degrada todo ese material fibroso a través en el rumen y esa fermentación, esa degradación vuelve al suelo también a través de la bosta y la orina. También esto permite el pastoreo producir mantillo para cubrir el suelo. Este gráfico lo que nos quiere mostrar es que ajustar la carga animal no optimiza el pastoreo. O sea, si tomamos como un solo factor ajustar la carga animal, no vamos a hacer un uso eficiente del pastoreo. Tenemos que conjugar varios factores. Carga animal, tamaño de potrero, tiempo de pastoreo, tiempo de descanso. Es una conjunción de varios factores que nos llevan a hacer la planificación del pastoreo. Si recordamos de la clase de instalaciones, el diagrama de aprovechamiento de las pasturas en función de la infraestructura, y podemos tener distintos tipos de pastoreos. El pastoreo alterno, con 2 divisiones, un pastoreo rotativo con 4 divisiones, o un pastoreo rotativo con 5 divisiones en divisiones radiales. Esto nos va a permitir variar los tiempos de pastoreo con los tiempos de descanso. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder diagramar la planificación. ¿Sí? Tampoco sería prudente decir que debemos tener siempre mucha cantidad de potreros, porque depende de cómo los manejemos va a ser eficiente o no. ¿Mm? Acá lo que quiero que ustedes visualicen es cómo va variando la carga animal instantánea, o sea, los equivalentes de vacas por hectárea instantáneo por uso de cada lote cuando aumentamos las divisiones. ¿Mm? Tenemos la carga animal de todos los campos, que son 3 situaciones distintas con la misma superficie. Tenemos la carga animal anual igual de 0,25 equivalente vaca por hectárea. Pero si nos vamos a cargas instantáneas por lote o por parcela de uso, pasamos de una carga instantánea de 0,5 equivalente vaca por hectárea a un equivalente vaca por hectárea y a un 95 equivalente vacas por hectárea. Esto que nos permite, teniendo una misma carga animal en un campo, aumentando las divisiones, nos permite tener una alta carga instantánea, menos selectividad por el animal de la pastura, un mejor aprovechamiento de la misma y, por consecuencia, un mayor descanso de la pastura para poder darle ese tiempo de recuperación, que nos va a permitir tener a lo largo del tiempo una pastura de muy buena calidad y un animal en buenas condiciones. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero lograr? Es que nosotros debemos detenernos a pensar, informarnos, búsqueda de información, para poder hacer una planificación, una mirada hacia adelante, adelantándonos a ciertos acontecimientos gracias a toda la información que nosotros vamos recabando, y eso nos permitirá tomar una dirección de trabajo con respecto al sistema productivo que estamos tratando. Como bien venimos hablando, lo que necesitamos es, para realizar un manejo del pastizal, tener en cuenta todo el sistema productivo, infraestructuras, instalaciones, aguadas, potreramiento, recursos forrajeros, todo teniendo como base la cantidad de alimentos que tengo y cómo lo voy a disponer, y así planificar el pastoreo. Hemos visto
que en otra clase, cómo hacemos para calcular cuántos kilos de materia seca de forraje hay. Eso se hace a través de distintos tipos de muestreo, ¿sí? Muestreos que pueden ser con métodos destructivos o métodos no destructivos. El método destructivo es ir cortando varias muestras para hacer estimaciones de producción de forraje, o elegir un tipo de muestreo como el de doble muestreo, donde generamos patrones y después hacemos una planilla y vamos anotando esos patrones en la planilla para poder determinar la producción de materia seca. También que tenemos que tener en cuenta para calcular la receptividad del potrero es cuántos animales tenemos y podemos mantener. ¿Esto para qué? Para poder determinar la demanda de forraje que tenemos, determinando las categorías animales con sus respectivos equivalentes vaca. Eso va a depender del tamaño del animal, de la edad del animal. También debemos tener en cuenta la duración del tiempo de pastoreo en cada potrero. Y no es menor tampoco el tener en cuenta las precipitaciones durante el año. Y tener en cuenta que no es lo mismo en la etapa de crecimiento del cultivo, en la zona semiárida, y en la etapa de no crecimiento del cultivo, que es la parte de invernal, donde en las zonas semiáridas por lo general tenemos entre 6 a 7 meses de etapa de no crecimiento y entre 6 a 5 meses de etapa de crecimiento de pastura. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder llegar a esto, que es determinar la oferta de forraje en disponibilidad de kilos de materia seca por hectárea, para relacionarlo con la demanda, que son los equivalentes vacas por hectárea que tenemos en el campo. Y acá tenemos graficado muy bien qué factores afectan a uno de ellos, como ser la oferta de forraje, está afectado por el año, referido a la estación en que estamos, al clima, al suelo, al manejo y la carga. Y la demanda está más que todo relacionado al estado y a la producción. Estado como condición corporal y producción de kilos de materia seca por hectárea, de kilos de carne por hectárea. Acá, a título de recordarlos, es cómo obtenemos la demanda a través de los equivalentes vaca por hectárea y cómo la medimos como referencia a lo que es un equivalente vaca en cría, que es la cantidad de alimento que consume una vaca de 400 kilos, que gesta y cría un ternero hasta el destete a los 6 meses de edad y de 160 kilos. Acá podemos visualizar cómo va variando a lo largo del año en una vaca de cría su equivalente. Esto va relacionado a la necesidad de consumo, de requerimiento que tenga. Vemos que a partir del parto tiene un aumento en su requerimiento, por eso aumenta su equivalente, hasta llegar al tercio de lactancia, que es pico de producción, y ahí empieza a disminuir su requerimiento, hasta llegar al destete, donde disminuimos todo su mayor requerimiento y pasa a aumentar su requerimiento por la gestación. Acá podemos observar cómo el requerimiento de un equivalente vaca lo podemos relacionar a las megacalorías de energía metabólica o a megacalorías de energía digestible. Obviamente que esa oferta va a depender de la digestibilidad de la pastura. Y con pasturas con 50% de digestibilidad podemos decir que un equivalente va a ser igual a 11 kilos en un animal de 400 kilos. En una pastura con 60% de digestibilidad podemos hablar de 10 kilos de materia seca, y uno con 70% de digestibilidad el consumo de materia seca va a ser de 8 kilos. Todo esto lo podemos referir a raciones, que son cantidad de alimento necesaria para cubrir los requerimientos de un equivalente vaca. Son los kilos de materia seca que necesita consumir un animal por día. Y va a variar de acuerdo a la calidad y el peso vivo del animal.
Tomamos también otro parámetro que el animal va a consumir el 3% de su peso vivo y esto va a estar afectado también por la calidad que tenga ese alimento. A partir de aquí, lo que les quiero mostrar es cómo se planificó el uso de 2 potreros en un campo luego de haber sufrido un incendio y donde visualizamos acá dos situaciones muy contrastantes. En la foto del lado derecho vemos un campo de un productor y en el lado izquierdo otro campo de otro productor. Lo que estamos observando acá, los dos productores sufrieron un incendio en el año 2013 y como manejo, uno de los productores optó por bajar su carga y clausurar los lotes que se le habían quemado para que se puedan recuperar esos lotes. El otro productor, del lado derecho, no tuvo en cuenta los periodos de recuperación de las pasturas y siguió realizando pastoreo de los lotes. Entonces vemos esta consecuencia de un lote sin cobertura vegetal, con altas probabilidades de erosión hídrica y eólica cuando empiecen las lluvias, y el otro productor del lado izquierdo, donde logró dejar cerrados esos lotes durante un año para que se pueda implantar bien las pasturas naturales y tengan buen desarrollo y teniendo esa producción de forraje. ¿Qué se hizo? En la primavera del 2014, antes que empezaran las lluvias, se evaluó la cantidad de materia seca en lotes a través de método de doble muestreo para poder decidir qué carga va a recibir esos dos lotes para ser utilizados, por cuánto tiempo, en función de la cantidad de pasto que existía.